Hem dit que a Televisió Espanyola no hi eren. El Barça tampoc no les tenia. Quedava, doncs, un lloc per mirar, la videoteca del Real Madrid. I allà se'n va anar i li va passar una digna del mag David Copperfield. Aquest periodista és segurament un dels màxims experts en futbol mundial. Rebem el senyor Julio Maldonado. Què tal, Julio? Què tal? Gràcies per venir. Esteu aquí, si ets tan amable. I aquí tens l'auricular per la traducció. Com estem? Muy bien, bueno, yo creo que no va a hacer falta al final. No caldrà, eh? Molt bé, doncs bé, em sembla que no caldrà. Moltes gràcies. Escolti'm, vostès, al Canal Plus, també van intentar tenir aquestes imatges i van anar a la Videoteca del Madrid. Què va passar? Bueno, pues pasó una cosa muy sencilla. Nosotros queríamos el partido, nos encantaba poder transmitir el partido y fuimos a ver a la Videoteca del Madrid, donde tenía una biblioteca, yo recuerdo muy bien la escena, muy pequeñita, la verdad es que muy pequeñita, y tenían Ignacio Zoco, que aún trabaja en el Real Madrid, nos empezó a enseñar más partidos que tenían del Madrid y de repente nos dijo que tenían esos dos partidos y que tenían unas bobinas grandes con los partidos del 05. Además nos lo dijo jactándose de que era la única copia que existía en España. Pues nos dijo incluso que no tenía Televisión Española la copia. Yo me fui de allí tan tranquilo y tal, y luego lo empezamos a comentar en la redacción y dijimos, bueno, pues vamos a ver si la conseguimos, que la queremos ver, la queremos transmitir, y le llamamos. I van tornar a anar allà a demanar-ho. I què va passar aleshores? Pues que cuando volvimos a ir tuvimos la verdad es que lo hicimos mal, porque antes de ir dijimos lo que queríamos. Si llegamos a ir de repente nos la llevamos seguro, pero dijimos lo que queríamos y claro... Venimos a buscar la copia del 05. Sí, y ya... Arriben allà... Y nos dijeron no, pues la copia del 05, esto no, que no, y dije yo, mira, no me vaciles porque me la has enseñado tú a mí. Y no, nos dijo que no la tenía, incluso le grabamos las imágenes diciendo que no la tenía, incluso se veía un poquito la escena de... el hueco que quedava, no? En efecte, l'excapità madridista i ara delegat, Ignacio Zoco, va negar que aquest vídeo l'hagués tingut mai al Real Madrid. Tiene partidos del año 74, únicamente un segundo partido de Copa con Las Palmas. Lo demás ya empieza en el año 80. O sea que la copia del Real Madrid-Barcelona no la tenemos. La pedimos en su tiempo a Televisión Española, pero no la tienen en su archivo tampoco. Doncs no hi havia vídeo, eh? No hi havia vídeo. Sí, nos llevamos una decepción. Yo lo entendí, ¿eh? Yo lo entendí porque me imagino que sería una frustración muy grande, ¿no? Para el Madrid en ese momento que se pudiera transmitir en toda España el partido, porque no te lo íbamos a pasar.